¿Cómo puede alguien encontrar la esperanza en medio de la oscuridad? Esa pregunta resonaba en la mente del doctor Alejandro López mientras caminaba por los fríos pasillos de la morgue. El peso de la culpa lo acompañaba como una sombra, recordándole constantemente el accidente que había quitado la vida de su hermana, Marisol, muchos años atrás. El recuerdo de la fatídica noche aún lo atormentaba, y se preguntaba si podría haber hecho algo para salvarla. Ese dolor nunca lo abandonó, pero en un día cualquiera, algo inesperado cambiaría su vida para siempre. Alejandro era un médico forense respetado, pero detrás de su postura profesional había un hombre luchando contra sus propios demonios. Pasaba horas analizando cuerpos, tratando de encontrar respuestas que nunca podrían traer de vuelta a los que se habían ido. En una mañana lluviosa, recibió el cuerpo de Ana María Rodríguez, una joven que parecía haber fallecido de causas naturales. Sin embargo, algo en su expresión lo inquietó. No podía deshacerse de la sensación de que había más en esa historia. Al examinar a Ana María más de cerca, Alejandro notó signos de vida. Con una mezcla de desesperación y determinación, hizo lo impensable, logró reanimarla. Lo que debería haber sido una mera rutina se transformó en un momento de esperanza y redención. Ana María no era solo una paciente, ella representaba una nueva oportunidad para Alejandro, una oportunidad de hacer la diferencia. Descubrir la historia de Ana María fue como abrir una ventana en un día nublado. Ella era una profesora de música que dedicaba su vida a enseñar a niños en situación de vulnerabilidad, a pesar de enfrentar una grave enfermedad cardíaca y dificultades financieras. La música era su pasión y su manera de iluminar los días oscuros. Alejandro sintió una conexión instantánea con ella, y la admiración creció a medida que la conocía mejor. Se dio cuenta de que, al igual que él, Ana María también luchaba contra sus propias batallas. Carlos Hernández, un joven altruista, se convertiría en el donante de corazón que salvaría a Ana María. Su historia tocó profundamente a Alejandro, especialmente cuando tuvo que pedir el consentimiento de la madre de Carlos, doña Guadalupe. El coraje y el amor que ella demostró al honrar el deseo de su hijo dejaron a Alejandro emocionado y reflexionando sobre lo que realmente significaba vivir y morir con propósito. Después de la cirugía exitosa, Ana María tuvo que reconstruir su vida, y Alejandro se convirtió en su aliado en esa travesía. Juntos, decidieron reabrir la escuela de música que ella había cerrado. La idea de devolver la esperanza a los niños que tanto amaba hizo que Alejandro se sintiera, por primera vez en años, verdaderamente vivo. Se dio cuenta de que podía usar su talento y conocimiento para impactar vidas de una forma positiva. La Fundación Notas de Esperanza nació de ese deseo de ayudar. Alejandro y Ana María trabajaron incansablemente para expandir el alcance de la música y crear oportunidades para niños en situaciones vulnerables. Cada niño que sonreía al tocar un instrumento era un recordatorio de que, incluso en medio de tanto dolor, había belleza y alegría por descubrir. En una visita a la tumba de Marisol, Alejandro sintió un cambio en su corazón. La memoria de su hermana, que antes lo consumía de culpa, ahora se transformaba en una fuerza motivadora. Se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, estaba honrando la memoria de Marisol de una manera que nunca imaginó posible. El recital benéfico que siguió se convirtió en un hito en sus vidas. Alejandro y Ana María subieron al escenario juntos, compartiendo una melodía que resonaba con superación y amor. En ese momento, Alejandro se arrodilló y le pidió a Ana María que se casara con él, un gesto que sorprendió a todos los presentes. Su aceptación no fue solo un sí, sino un símbolo de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. A medida que avanzaban en sus vidas y en la fundación, Alejandro y Ana María aprendieron a transformar sus dolores pasados en un futuro lleno de amor y significado. La música, que siempre había sido una forma de expresión para ellos, ahora se convertía en una herramienta de sanación. Con cada niño que ayudaban, cada nota tocada, mostraban al mundo que incluso las heridas más profundas pueden ser sanadas cuando hay amor y esperanza en el corazón. La rutina de Alejandro comenzó a transformarse, pero no sin sus dificultades. Él aún cargaba la culpa en su mente, un peso que parecía aumentar con cada nuevo desafío que surgía.
Ana María, por su parte, era una fuente de luz, siempre animándolo a ver el lado positivo de cada situación, pero también era evidente que ella enfrentaba sus propias inseguridades. Su recuperación no era solo física, volver a involucrarse con la música significaba revivir memorias dolorosas, y cada nota tocada era un recordatorio de lo que había perdido. Una mañana, mientras preparaban la primera clase en la reabierta escuela de música, Ana María llegó con una expresión preocupada. Alejandro, ¿y si los niños no se interesan? ¿Y si no puedo ser la profesora que ellos necesitan? Alejandro sintió su corazón apretarse. Sabía que la inseguridad de ella era un reflejo de su propia lucha interna. Ana, tienes un don. Recuerda cómo tocaste mi vida y la vida de tantas otras personas. Los niños sentirán eso. La música es un lenguaje que habla al corazón, intentó convencerla, pero la duda aún flotaba en el aire. Sin embargo, mientras se preparaban para la clase, el salón comenzó a llenarse de niños, cada uno más emocionado que el otro. Cuando Ana María comenzó a tocar una melodía suave en el piano, sucedió algo mágico. Los rostros de los niños se iluminaron, y Alejandro vio su transformación, como si la música la estuviera sanando. Recordó cómo ella lo inspiraba y, aún así, una sombra de inseguridad aún lo seguía. Los días pasaron, y las clases iban bien, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro comenzó a sentir la presión de equilibrar su carrera como médico forense con la nueva responsabilidad de ayudar a Ana María y a la fundación. Las horas que pasaba en la morgue eran largas, y a menudo se encontraba pensando en los niños, en la música y en cómo podría contribuir más. Las voces de sus colegas siempre resonaban en su mente: eres un médico, Alejandro. Eso es lo que debes hacer. Pero en su corazón, sabía que había algo más que quería convertirse. Una noche, mientras revisaba algunos informes médicos, recibió un mensaje de Ana María. Alejandro, necesitamos hablar. Es sobre la fundación. La ansiedad creció dentro de él. Temía la posibilidad de que ella estuviera insatisfecha con el progreso de las cosas. Al llegar al lugar acordado, vio el nerviosismo reflejado en su rostro. Estoy preocupada, confesó Ana María, con sus manos temblando ligeramente. Las donaciones no están llegando como esperábamos, y los niños necesitan más instrumentos. Siento que no estoy logrando hacer lo suficiente. Alejandro sintió una ola de empatía, pero también la presión de sus propias limitaciones. Ana, estamos apenas comenzando. No puedes esperar resultados inmediatos. Necesitamos tener fe en lo que estamos haciendo. Sin embargo, el eco de sus propias incertidumbres lo hizo dudar. La tensión entre ellos aumentaba, y la presión externa hacía que ambos se sintieran como si estuvieran al borde del fracaso. Para Alejandro, la duda comenzó a transformarse en una sombra que lo seguía. Se preguntaba si realmente tenía la capacidad de equilibrar su vida como médico y el deseo de ayudar a los niños. Al mismo tiempo, la historia de Carlos, el donante del corazón, pesaba en su mente. Quería honrar su memoria, pero ¿cómo podría hacerlo si no lograba mantener la fundación en pie? Las discusiones sobre el futuro de la fundación se volvieron más frecuentes, y una noche, después de una reunión frustrante, Ana María explotó: no entiendes. No solo estoy tratando de mantener esto funcionando. Esto es mi vida, Alejandro. La ira y la frustración eran visibles en sus ojos. Para Alejandro, esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Quería ser el apoyo que ella necesitaba, pero la presión comenzaba a destrozarlo. Se alejó, buscando un lugar tranquilo para pensar. Se sentó en un banco en el parque cerca de la escuela, con la fría brisa nocturna contra su rostro y las estrellas brillando sobre él. Recordó a Marisol, cómo siempre lo alentaba a seguir sus sueños, y la pregunta que siempre lo atormentaba: ¿qué es lo que realmente deseas, Alejandro? La respuesta parecía distante y nebulosa. El conflicto interno se intensificó, y comenzó a darse cuenta de que no solo era la presión externa la que lo afectaba, sino sus propias expectativas. Las voces de sus colegas resonaban en su mente, cuestionando su capacidad de desviarse del camino tradicional que había elegido. Eres un médico, y eso es lo que debes hacer. Pero la verdad era que su alma anhelaba algo más,
algo que lo conectara con un propósito mayor. Esa noche, decidió que necesitaba una pausa. Se alejó de la morgue y de la fundación por algunos días, buscando claridad. Durante ese tiempo, habló con amigos y colegas, escuchando sus experiencias de vida y cómo enfrentaron sus propias dudas e incertidumbres. Estas conversaciones le brindaron un nuevo entendimiento a Alejandro. Se dio cuenta de que todos enfrentaban sus propios monstruos internos y que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la disposición a enfrentarlo. Cuando regresó, estaba más decidido que nunca. Se sentó con Ana María y, con sinceridad, compartió sus inseguridades y miedos. No soy perfecto, y a veces siento que no soy suficiente. Pero quiero intentarlo. Quiero que podamos hacer esto juntos. Su mirada se suavizó, y surgió una nueva comprensión entre ellos. Tal vez necesitamos recordarnos que no estamos solos en este camino, respondió Ana María. La música es nuestra conexión, y nos enseñará cada día. Juntos, decidieron enfrentar los desafíos con la cabeza en alto, sabiendo que el camino estaría lleno de altibajos, pero que, con amor y apoyo mutuo, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, Alejandro comenzó a darse cuenta de que la esperanza no era solo un sentimiento, sino una elección que podía hacer todos los días. Ana María y Alejandro se sentaron en un banco en la escuela de música, la suave luz del atardecer iluminando sus rostros. La conversación fluía, pero la tensión aún flotaba en el aire. Estaban determinados a trabajar juntos, pero las inseguridades y dudas continuaban atormentándolos. Alejandro, en particular, sentía el peso de sus responsabilidades como médico y como cofundador de la fundación. La presión aumentaba, y no sabía cómo lidiar con ello. Esa semana, una serie de imprevistos comenzó a surgir. Uno de los profesores voluntarios de la fundación, un joven que se había comprometido a enseñar guitarra, no apareció para las clases. Los niños se sintieron decepcionados, y Ana María, preocupada por el impacto de esto, buscó la ayuda de Alejandro para resolver la situación. Necesitamos a alguien que pueda reemplazarlo rápido. No podemos dejar que los niños sientan que están siendo abandonados, dijo ella, con su voz tensa. Alejandro intentó contactar a algunos amigos que pudieran ayudar, pero la mayoría ya tenía compromisos. La frustración de Ana María era palpable. Esto se está volviendo más difícil de lo que pensé, confesó, con la tristeza reflejada en sus ojos. Realmente no sé si soy capaz de hacer esto. Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro. Recordaba cómo Ana María siempre lo apoyaba, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, sentía que no estaba logrando devolverle el favor. Su inseguridad lo afectaba profundamente, y se dio cuenta de que sus propias dudas estaban comenzando a afectar a la fundación. El peso de sus responsabilidades parecía insoportable. En esa misma semana, Alejandro tuvo un día particularmente difícil en la morgue. Estaba trabajando en un caso que lo dejaba inquieto, un accidente trágico que involucró a una joven brillante. No podía dejar de pensar en la vida que ella podría haber tenido y en cómo la música podría haber sido una parte importante de su historia. Cuando terminó el trabajo, se sintió agotado y sin propósito. La pregunta ¿qué es lo que realmente deseas?, volvió a atormentarlo, y se encontró parado en un callejón sin salida. Esa noche, decidió encontrarse con un viejo amigo, Miguel, que también era médico y había enfrentado dilemas similares. Durante la conversación, Alejandro desahogó sus inseguridades. Siento que estoy fallando en todo. En la morgue, no puedo dejar de pensar en las vidas que podrían haber sido salvadas. Y en la fundación, siento que no soy el socio que Ana María necesita. Miguel, sin dudar, respondió, Alejandro, todos enfrentamos momentos de duda. Lo que importa es cómo reaccionas a eso. A veces, un fracaso es solo un paso hacia algo más grande. La vida está llena de nuevos comienzos. Estas palabras resonaron en la mente de Alejandro mientras regresaba a casa. Recordó a los niños, la pasión de Ana María por la música y cómo la fundación era una luz en medio de la oscuridad que había rodeado sus vidas. Sabía que necesitaba reconectarse con ese propósito. Al día siguiente, se reunió con Ana María y, con determinación, propuso una idea.
¿Y si organizamos un pequeño concierto? Podríamos involucrar a los niños y mostrar a la comunidad lo que estamos haciendo. Eso podría atraer donaciones y personas interesadas en ayudar. Los ojos de Ana María brillaron al escuchar esto, pero pronto la inseguridad volvió. ¿Y si nadie aparece, y si no es lo suficientemente bueno? Alejandro tomó su mano, buscando transmitir seguridad. Necesitamos intentarlo. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podemos lograr. La música es poderosa, puede tocar el corazón de las personas. Ana María lo miró, y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Sin embargo, mientras comenzaban a planear el concierto, surgieron nuevos obstáculos. La comunidad estaba llena de eventos concurrentes, y la atención de la gente parecía estar desviada. Al mismo tiempo, Alejandro enfrentaba un aumento en la carga de trabajo en la morgue, lo que lo dejaba exhausto y sin tiempo para dedicarse a la fundación. Las noches de sueño se volvieron escasas, y comenzó a sentirse como un espectador en su propia vida. Un día, después de otra noche sin dormir, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Carlos, un amigo de Ana María que se había alejado de la música tras un trauma personal. Carlos estaba pasando por dificultades y pidió ayuda. Alejandro, en un impulso, ofreció apoyo, pero de inmediato se sintió culpable por no poder dar el mismo nivel de atención a la fundación. Las voces de sus colegas resonaban nuevamente en su mente: eres médico. Eso es lo que debes hacer. Pero no podía ignorar el dolor de Carlos. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentó. Ana María, al darse cuenta del cambio en el comportamiento de Alejandro, le preguntó: ¿qué te pasa? Pareces distante. Alejandro dudó, luchando con las palabras. Quería ser honesto, pero temía que eso pudiera alejarla. Solo estoy tratando de equilibrar todo. Siento que estoy perdiendo el control. La frustración de Ana María se transformó en preocupación. Si no cuidas de ti mismo, ¿cómo podrás cuidar de los demás? La música es nuestra pasión, pero también necesitamos encontrar tiempo para nosotros. La tensión entre ellos se intensificó, y Alejandro se encontró en una encrucijada. Comenzó a cuestionar su propia moralidad, si era correcto sacrificar su bienestar por algo que parecía cada vez más inalcanzable. Las noches se volvieron largas y solitarias, llenas de reflexiones sobre sus elecciones y lo que realmente significaba ser médico, amigo y pareja. En medio de esta turbulencia, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba un nuevo comienzo, no solo en la fundación, sino en su propia vida. Comenzó a buscar pequeñas maneras de reconectarse con la música, aunque fuera solo por unos minutos al día. Tocaba acordes en el piano, un recordatorio de su verdadera pasión, y eso lo ayudaba a aclarar su mente. Entonces, en una noche en que la tensión parecía insoportable, Alejandro decidió abrirse completamente a Ana María. Se encontraron en un café, y, con la voz temblorosa, él dijo: tengo miedo de fallar. Tengo miedo de que no seamos lo suficientemente buenos. Pero quiero intentarlo de nuevo. Quiero que la fundación funcione y que podamos ayudar a estos niños. La sinceridad en las palabras de Alejandro tocó a Ana María. Ella también compartió sus inseguridades, y, por primera vez, encontraron un espacio seguro para expresarse. El diálogo entre ellos se transformó en un intercambio de esperanzas y miedos, y la conexión que tenían comenzó a fortalecerse nuevamente. Con esto, Alejandro se dio cuenta de que el camino estaría lleno de altibajos, pero que la música y la amistad podrían guiarlos. Las lecciones de vida que estaban aprendiendo se convirtieron en un faro de esperanza, recordándoles que, incluso ante las dificultades, siempre había la posibilidad de comenzar de nuevo. La música, como siempre, sería el lazo que los uniría, y estaban listos para enfrentar lo que viniera por delante, juntos. Alejandro y Ana María se sentaron en un rincón tranquilo del café, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el suave sonido de una melodía de fondo. Alejandro miró a los ojos de Ana María y, por primera vez en mucho tiempo, sintió la vulnerabilidad que ambos compartían. El peso de la presión y la inseguridad era casi insoportable, pero sabía que necesitaba ser honesto. Tengo miedo de fallar, dijo, con la voz temblorosa. Tengo miedo de que no seamos lo suficientemente buenos.
Ana María, que siempre había sido una fuente de fuerza y apoyo, lo miró con una mezcla de comprensión y dolor. Yo también tengo miedo, confesó ella. A veces, siento que solo estamos luchando contra una marea que parece no tener fin. Pero necesitamos creer en nosotros mismos y en lo que hacemos. Su mirada era intensa, y Alejandro pudo ver el reflejo de sus propias inseguridades en sus ojos. La conversación fluyó, pero mientras hablaban, Alejandro se sentía como si estuviera en un campo de batalla, con sus emociones en constante conflicto. Quería ser fuerte, no solo por sí mismo, sino por Ana María y por los niños que tanto necesitaban la fundación. Sin embargo, la duda corroía su confianza. Pensó en las noches en vela, en las responsabilidades que parecía no poder controlar y en las vidas que podría haber ayudado si hubiera estado más presente. Cada pensamiento era un golpe a su autoestima. Y fue en ese momento de vulnerabilidad que una ola de comprensión lo golpeó. Se dio cuenta de que el verdadero fracaso no era fallar en un proyecto o evento, sino renunciar a quien realmente era. Siempre había sido movido por la pasión por la música y por la voluntad de ayudar a los demás, pero la presión que sentía lo alejaba de esas motivaciones centrales. Al mismo tiempo, Ana María se estaba desintegrando bajo el peso de la responsabilidad, y él se dio cuenta de que, si continuaban por ese camino, no solo la fundación, sino también su amistad corría el riesgo de perderse. La conversación se profundizó y, mientras las palabras eran intercambiadas, Alejandro comenzó a confrontar sus errores pasados. Recordó las veces que había dejado de lado la música por las exigencias del trabajo, las veces que no había apoyado a Ana María cuando más lo necesitaba. Cada recuerdo era como una espina, un dolor que lo forzaba a enfrentar la realidad de sus elecciones. Se sentía culpable, no solo por sus fallas, sino por haber dejado que eso afectara su relación con Ana María. No quiero que esto termine así, dijo, la voz entrecortada. No quiero que nuestra amistad y lo que hemos construido queden atrás. La música, la fundación, todo esto es parte de quienes somos. Sintió una ola de emoción al hablar de esto, como si finalmente se estuviera liberando de un peso que había cargado durante tanto tiempo. Ana María, con lágrimas en los ojos, asintió. Yo tampoco quiero. La música es lo que nos unió, y no podemos permitir que las dificultades nos separen. Sus palabras fueron como un bálsamo en su alma, y Alejandro se dio cuenta de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. La conversación se transformó en un momento de revelación, donde ambos comenzaron a ver la vida de una manera diferente. Era como si un velo se hubiera levantado, mostrándoles no solo los obstáculos, sino también las oportunidades. Al salir del café, Alejandro sintió un nuevo sentido de determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero la conexión que él y Ana María habían restaurado era un recordatorio poderoso de que no estaban solos. Podían enfrentar la marea, un día a la vez. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a actuar de acuerdo con la nueva perspectiva que había adquirido. Se comprometió a cuidar más de sí mismo, a equilibrar sus responsabilidades de médico y amigo. Reservó momentos para tocar el piano, aunque fuera solo por unos minutos, y eso trajo una nueva luz a su vida. La música, que antes era una fuente de estrés, comenzó a transformarse en un refugio, un lugar donde sus emociones podían fluir libremente. Ana María, por su parte, también comenzó a abrirse. Encontró el coraje para buscar nuevos profesores para los niños, expandiendo la red de apoyo de la fundación. Su energía era contagiosa, y Alejandro se sentía cada vez más motivado a seguir su ritmo. El concierto que habían planeado comenzó a tomar forma, y la idea de acercar a la comunidad a la música los unió aún más. Mientras trabajaban juntos, el vínculo entre ellos se fortaleció. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a compartir éxitos y fracasos sin miedo al juicio. Alejandro se dio cuenta de que, al abrir su corazón y compartir sus luchas, también se estaba permitiendo crecer. La amistad que tenían era un ancla en medio de la tormenta. Finalmente, llegó el día del concierto. El lugar estaba decorado con cuidado, y los niños apenas podían contener la emoción. Cuando la música comenzó a sonar, Alejandro miró a Ana María, que brillaba de alegría y nerviosismo. Recordó todas las dificultades que habían enfrentado,
Y, en ese momento, sintió que el verdadero éxito no era solo el número de personas presentes, sino la conexión que habían cultivado. Mientras la música resonaba, Alejandro se dejó llevar por la melodía, sintiéndose más presente que nunca. Se dio cuenta de que cada nota era una celebración de la superación, un recordatorio de que la vida estaba llena de nuevos comienzos y que, incluso cuando la marea parecía fuerte, aún podían encontrar su propia canción. Y así, en ese pequeño escenario, rodeados por la música y las risas de los niños, Alejandro y Ana María entendieron que el verdadero significado de sus vidas no estaba solo en los logros, sino en el viaje y en las personas que los acompañaban. La música era, después de todo, el lenguaje que hablaba de amor, amistad y resiliencia, y estaban listos para continuar este viaje juntos, con esperanza en sus corazones. En los días que siguieron al concierto, Alejandro intentaba adaptarse a la nueva realidad que había abrazado. A pesar de la sensación de renovación, se veía a menudo asaltado por oleadas de duda. El miedo de no poder mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional sobre él como una sombra constante. Se preguntaba si lo que había hecho hasta ahora era suficiente, si la música realmente podría ser, otra vez, su refugio. Una mañana, mientras tomaba café, se sentó con Ana María para discutir los próximos pasos de la fundación. A pesar del entusiasmo de ella, Alejandro no podía dejar de lado un sentimiento inquietante. ¿Y si todo esto es solo una fase?, él preguntó, con la voz vacilante. ¿Qué pasa cuando la novedad se acabe y las dificultades regresen? Ana María se detuvo y lo miró, con la preocupación reflejada en su mirada. Alejandro, todos pasamos por altibajos. Lo importante es que estamos juntos en esto. Necesitamos ser amables con nosotros mismos y entender que el progreso se hace de pequeños pasos. Ella sonrió, pero Alejandro sintió que su inseguridad también estaba al acecho. La conversación pronto se desvió hacia la planificación de un nuevo evento. Sin embargo, Alejandro no podía concentrarse. Pensaba en los niños de la fundación, en cómo su felicidad dependía de su dedicación. Quería ser un ejemplo para ellos, pero la idea de fallar nuevamente lo dejaba angustiado. Esa misma semana, uno de los niños, Lucas, llegó a su consultorio con un problema de salud. El chico, que siempre había demostrado un espíritu vibrante, estaba desanimado. ¿Qué pasó, Lucas? Alejandro preguntó, preocupado. El niño dudó, pero finalmente dijo, no sé si podré tocar en el próximo concierto. ¿Y si me equivoco? Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Alejandro. Vio en los ojos del niño la misma inseguridad que sentía. Mira, Lucas, comenzó, tratando de transmitir seguridad, todos tenemos miedo de equivocarnos. Lo importante es intentar y aprender de eso. Recuerda, no estás solo. Todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros. La conversación con Lucas hizo que Alejandro reflexionara sobre sus propias luchas. Se dio cuenta de que, al igual que el niño, él también estaba aprendiendo a lidiar con sus fallas. La vulnerabilidad de Lucas lo tocó profundamente y comenzó a entender que sus inseguridades no eran solo su carga, sino también parte de una experiencia compartida. Ana María, por su parte, estaba lidiando con sus propias ansiedades. Comenzó a notar que, a pesar de su entusiasmo, había momentos en que se sentía abrumada. Los niños la admiraban, pero la presión por ser una figura fuerte e inspiradora la dejaba tensa. Una noche, mientras organizaban los materiales para el próximo evento, ella desahogó. Sabes, Alejandro, a veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. ¿Y si no puedo proporcionarles lo que merecen? Alejandro, al escuchar a su amiga, se dio cuenta de que su lucha interna era similar a la suya. Estamos haciendo lo mejor que podemos, Ana. Y eso es lo que importa. Cada paso que damos es un paso en la dirección correcta. No debemos ser tan duros con nosotros mismos. Sintió que, al compartir sus inseguridades, no solo estaba ayudando a Ana María, sino también ayudándose a sí mismo. Las conversaciones que tuvieron en las semanas siguientes fueron reveladoras. Comenzaron a abrirse más el uno al otro, discutiendo no solo los desafíos que enfrentaban, sino también las pequeñas victorias. Cada progreso, por pequeño que fuera, era celebrado.
Esta nueva dinámica los ayudó a darse cuenta de que el viaje era tan importante como los resultados. El impacto de esto se extendió por la fundación. Los niños comenzaron a sentirse más cómodos expresando sus inseguridades. Durante una actividad musical, una niña tímida que rara vez hablaba se presentó y compartió sus dudas sobre tocar un solo. Los otros niños, inspirados por su valentía, también comenzaron a abrirse. Varios de ellos compartieron sus miedos y, juntos, encontraron consuelo y apoyo. Ana María y Alejandro observaron esto con orgullo. El vínculo que estaban fortaleciendo entre sí se reflejaba en los niños. Se dieron cuenta de que sus propias vulnerabilidades creaban un espacio seguro para que los demás también se abrieran. Este intercambio de experiencias se convirtió en un catalizador para un ambiente de apoyo mutuo, donde todos se sentían valorados. Mientras trabajaban juntos, Alejandro comenzó a ver su búsqueda de éxito bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que, aunque quería ayudar a los niños a alcanzar sus objetivos, también estaba aprendiendo a valorar las conexiones que estaba formando. La música, que una vez fue vista solo como una medida de éxito, se convirtió en un medio de expresión y sanación. Cierta noche, después de una larga semana de ensayos, Alejandro y Ana María estaban organizando la lista de canciones para el próximo evento. Él, con una sonrisa en los labios, comentó: ¿recuerdas lo que Lucas dijo sobre equivocarse? Eso me hizo pensar que, tal vez, la verdadera belleza de la música está en sus imperfecciones. Ana María sonrió, reconociendo la profundidad de su afirmación. Sí, cada nota, cada error, es parte de nuestra historia. Y eso es lo que hace todo más auténtico. Alejandro sintió que, al aceptar sus fallas y vulnerabilidades, finalmente se estaba acercando a quien realmente era. Entendió que las dificultades no eran barreras, sino oportunidades de crecimiento. Y así, con el apoyo de Ana María y de los niños, ambos se convirtieron en más que amigos, se convirtieron en verdaderos compañeros en el viaje de la vida. Mientras se preparaban para el próximo concierto, la expectativa en el aire era palpable. Alejandro estaba nervioso, pero al mirar a Ana María y a los niños, sintió un nuevo tipo de valentía. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, enfrentarían juntos. Y esa certeza era la melodía más poderosa que podría existir. En los días que siguieron al concierto, Alejandro intentaba adaptarse a la nueva realidad que había abrazado. A pesar de la sensación de renovación, a menudo se veía asaltado por olas de duda. El miedo de no poder mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional flotaba sobre él como una sombra constante. Se preguntaba si lo que había hecho hasta ahora era suficiente, si la música realmente podría ser, otra vez, su refugio. Una mañana, mientras tomaba café, se sentó con Ana María para discutir los próximos pasos de la fundación. A pesar del entusiasmo de ella, Alejandro no podía dejar de lado un sentimiento inquietante. ¿Y si todo esto es solo una fase?, él preguntó, con la voz vacilante. ¿Qué sucede cuando la novedad pasa y las dificultades regresan? Ana María se detuvo y lo miró, con la preocupación reflejada en su mirada. Alejandro, todos pasamos por altibajos. Lo importante es que estamos juntos en esto. Necesitamos ser amables con nosotros mismos y entender que el progreso se hace de pequeños pasos. Ella sonrió, pero Alejandro sintió que su inseguridad también estaba al acecho. La conversación pronto se desvió hacia la planificación de un nuevo evento. Sin embargo, Alejandro no podía concentrarse. Pensaba en los niños de la fundación, en cómo su felicidad dependía de su dedicación. Quería ser un ejemplo para ellos, pero la idea de fallar nuevamente lo dejaba angustiado. Esa misma semana, uno de los niños, Lucas, llegó a su consultorio con un problema de salud. El chico, que siempre mostró un espíritu vibrante, estaba desanimado. ¿Qué pasó, Lucas? Alejandro preguntó, preocupado. El niño dudó, pero finalmente dijo: no sé si podré tocar en el próximo concierto. ¿Y si me equivoco? Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Alejandro. Vio en los ojos del chico la misma inseguridad que sentía. Mira, Lucas, comenzó, tratando de transmitir seguridad, todos tenemos miedo de equivocarnos. Lo importante es intentar y aprender de eso. Recuerda,
no estás solo. Todos estamos aquí para apoyarnos mutuamente. La conversación con Lucas hizo que Alejandro reflexionara sobre sus propias luchas. Se dio cuenta de que, al igual que el chico, él también estaba aprendiendo a lidiar con sus fallas. La vulnerabilidad de Lucas lo tocó profundamente y comenzó a entender que sus inseguridades no eran solo sus cargas, sino también parte de una experiencia compartida. Ana María, por su parte, estaba lidiando con sus propias ansiedades. Comenzó a notar que, a pesar de su entusiasmo, había momentos en los que se sentía abrumada. Los niños la admiraban, pero la presión de ser una figura fuerte e inspiradora la dejaba tensa. Una noche, mientras organizaban los materiales para el próximo evento, ella se desahogó. «Sabes, Alejandro, a veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. ¿Y si no logro proporcionarles lo que merecen?». Alejandro, escuchando a su amiga, se dio cuenta de que su lucha interna era similar a la suya. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, Ana. Y eso es lo que importa. Cada paso que damos es un paso en la dirección correcta. No debemos ser tan duros con nosotros mismos». Sintió que, al compartir sus inseguridades, no solo estaba ayudando a Ana María, sino también ayudándose a sí mismo. Las conversaciones que tuvieron en las semanas siguientes fueron reveladoras. Comenzaron a abrirse más el uno al otro, discutiendo no solo los desafíos que enfrentaban, sino también las pequeñas victorias. Cada progreso, por pequeño que fuera, era celebrado. Esta nueva dinámica los ayudó a darse cuenta de que el viaje era tan importante como los resultados. El impacto de esto se extendió por la fundación. Los niños comenzaron a sentirse más cómodos expresando sus inseguridades. Durante una actividad musical, una niña tímida que rara vez hablaba se presentó y compartió sus dudas sobre tocar un solo. Los otros niños, inspirados por su valentía, también comenzaron a abrirse. Varios de ellos compartieron sus miedos y, juntos, encontraron consuelo y apoyo. Ana María y Alejandro observaron esto con orgullo. El vínculo que estaban fortaleciendo entre sí se reflejaba en los niños. Se dieron cuenta de que sus propias vulnerabilidades creaban un espacio seguro para que los demás también se abrieran. Este intercambio de experiencias se convirtió en un catalizador para un ambiente de apoyo mutuo, donde todos se sentían valorados. Mientras trabajaban juntos, Alejandro comenzó a ver su búsqueda de éxito bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que, aunque quería ayudar a los niños a alcanzar sus objetivos, también estaba aprendiendo a valorar las conexiones que estaba haciendo. La música, una vez vista solo como una medida de éxito, se convirtió en un medio de expresión y sanación. Cierta noche, tras una larga semana de ensayos, Alejandro y Ana María estaban organizando la lista de canciones para el próximo evento. Él, con una sonrisa en los labios, comentó: «¿Recuerdas lo que Lucas dijo sobre equivocarse? Eso me hizo pensar que, tal vez, la verdadera belleza de la música reside en sus imperfecciones». Ana María sonrió, reconociendo la profundidad de su afirmación. «Sí, cada nota, cada error, forma parte de nuestra historia. Y eso es lo que hace todo más auténtico». Alejandro sintió que, al aceptar sus fallas y vulnerabilidades, se estaba acercando a quien realmente era. Entendió que las dificultades no eran barreras, sino oportunidades de crecimiento. Y así, con el apoyo de Ana María y de los niños, ambos se convirtieron en más que amigos, se convirtieron en verdaderos compañeros en el viaje de la vida. Mientras se preparaban para el próximo concierto, la expectativa en el aire era palpable. Alejandro estaba nervioso, pero al mirar a Ana María y a los niños, sintió un nuevo tipo de valentía. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, enfrentarían juntos. Y esa certeza era la melodía más poderosa que podía existir. El día del concierto llegó, y la atmósfera estaba cargada de expectativa y ansiedad. Alejandro sintió su corazón acelerarse mientras observaba a los niños prepararse tras el escenario. Estaban vestidos con sus mejores ropas, pero las expresiones en sus rostros variaban entre entusiasmo y nerviosismo. Recordaba cómo, en el pasado, había enfrentado momentos similares, y ahora, al mirar a esos niños, su miedo se intensificó. El peso de las expectativas parecía sofocarlo. Ana María estaba a su lado,
ajustando los últimos detalles en el escenario. Ella notó la inquietud de Alejandro y sostuvo su mano por un momento. Estamos juntos en esto, Alejandro. Recuerda lo que aprendimos. No estamos aquí solo para la presentación, sino para celebrar a cada uno de nosotros. Las palabras de ella sonaron como un alivio, pero la duda aún flotaba en su mente. Cuando comenzó el concierto, la sala estaba llena de rostros sonrientes y animados. La música empezó a sonar, y Alejandro se sintió perdido en las notas, pero pronto los recuerdos de sus fracasos anteriores salieron a flote. El eco de su última presentación, donde no logró conectarse con el público, lo atormentaba. Temía que la historia se repitiera, que sus inseguridades lo traicionaran nuevamente. Mientras los niños se presentaban, Alejandro los observó con admiración. Lucas estaba allí, tocando su parte con un brillo en los ojos. Pero, cuando llegó su turno de subir al escenario, el pánico se apoderó de él. Recordó lo que Lucas había dicho sobre errar. Aquellas palabras lo siguieron como un recordatorio angustiante. El miedo a fallar lo paralizó. Podía sentir la mirada de todos sobre él, el peso de las expectativas, no solo las suyas, sino las de cada niño que esperaba que él fuera un ejemplo. Con el corazón acelerado, Alejandro cerró los ojos por un momento. Quería rendirse, quería correr lejos de ese escenario. Pero un recuerdo hizo que su pecho se calentara, la conversación que tuvieron con los niños sobre cómo cada error era una parte importante del viaje. Respiró hondo, y ese aire parecía traer consigo la fuerza que no sabía que tenía. Subió al escenario, con las palmas sudorosas y las piernas temblorosas. El público lo aplaudió calurosamente, pero eso no alivió su tensión. Sin embargo, al mirar a la audiencia, vio a Ana María sonriendo y saludando con ánimo. Esa expresión de apoyo era todo lo que necesitaba. Recordó cómo, juntos, habían compartido sus inseguridades y cómo habían enfrentado los desafíos lado a lado. Lo que comenzó como un miedo se transformó en una oportunidad de mostrar no solo su música, sino su verdadero yo. Cuando comenzó a tocar, las notas salieron con vacilación, pero pronto se volvieron más firmes. Se permitió sentir la música, dejando que cada nota hablara por sí misma. Y, a medida que tocaba, los recuerdos de sus fracasos fueron disipándose, dando lugar a una nueva sensación de libertad y conexión. La vulnerabilidad que antes lo paralizaba ahora se transformaba en fuerza, y se dio cuenta de que no solo estaba presentándose, sino también liberándose. El clímax de la presentación llegó con una canción que había escrito para los niños. Las palabras hablaban sobre superación, amistad y la belleza de ser imperfecto. Mientras cantaba, sintió que cada letra era un reflejo de su propio viaje. Vio a los niños en sus miradas, y la conexión que antes parecía distante ahora estaba más cerca que nunca. Y, al mirar a Lucas, vio a un chico que, al igual que él, estaba aprendiendo a enfrentar sus miedos. En ese momento, Alejandro no solo tocaba una canción, estaba compartiendo un mensaje de esperanza y resiliencia. Terminó la presentación con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el rostro. El público estaba de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Y, más importante, los niños estaban a su lado, con sonrisas radiantes. Ana María corrió hacia él, los ojos brillando de orgullo. Fuiste increíble, mira a los niños, ve cómo se sienten inspirados. Alejandro miró a su alrededor y se dio cuenta de que, allí, en ese instante, había creado algo mucho más grande que su miedo. Había construido un espacio de apoyo, donde todos podían sentirse seguros en sus vulnerabilidades. La realización lo inundó. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que había formado, en las amistades que había construido y en las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. El éxito no era solo sobre alcanzar la cima, sino sobre estar dispuesto a levantarse después de cada caída y encontrar belleza en cada imperfección. El concierto se convirtió en un hito no solo para Alejandro, sino para todos los involucrados. Los niños aprendieron que errar era parte del proceso, y él entendió que su valor no estaba en ser perfecto, sino en ser auténtico. Y así, juntos, se comprometieron a continuar el viaje, un paso a la vez, siempre apoyándose unos a otros en cada nota de la vida. Después del concierto,
La sala estaba llena de murmullos animados y risas contagiosas. Alejandro sentía una mezcla de alivio y euforia. No solo se había presentado, sino que también se había conectado con los niños de una manera que nunca imaginó que fuera posible. La música, que antes era una fuente de ansiedad, ahora se había convertido en un vínculo entre él y esos jóvenes talentosos. Miró los rostros radiantes a su alrededor y sintió que, juntos, habían creado algo especial. Ana María se acercó, aún con los ojos brillando de orgullo. Realmente tocaste sus corazones, Alejandro. No fue solo una presentación, fue una transformación. Las palabras de ella resonaron en su mente. Había superado no solo su miedo, sino también sus limitaciones. La inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo ahora parecía lejana, casi irreconocible. Mientras los aplausos resonaban, Alejandro comenzó a reflexionar sobre el viaje que lo había traído hasta allí. Recordó las noches en que ensayó solo, las dudas que lo atormentaban y los fracasos que lo hicieron cuestionar su capacidad de ser un buen maestro y músico. Ahora, mirando a los niños, se dio cuenta de que cada uno de esos momentos difíciles había sido esencial para su crecimiento. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en evitar los errores, sino en enfrentarlos con valentía y determinación. Lucas se acercó, su sonrisa iluminando su pequeño rostro. Fuiste increíble, Alejandro, no sabía que podías cantar así. La admiración en las palabras del chico hizo que el corazón de Alejandro se calentara. Se dio cuenta de que no era solo un maestro para Lucas, sino también un ejemplo de que todos podían levantarse después de una caída. Gracias, Lucas. Tú también fuiste increíble. Me alegra verte divirtiéndote así. La conexión que compartieron en ese momento fue más fuerte que cualquier palabra podría expresar. Los niños comenzaron a reunirse alrededor de Alejandro, cada uno compartiendo sus propias experiencias sobre la presentación. Cada relato era un recordatorio de que todos estaban juntos en esta jornada, aprendiendo y creciendo a cada paso. Ana María observaba todo con una sonrisa satisfecha, sabiendo que la atmósfera de apoyo y amistad que había cultivado con Alejandro y los niños finalmente estaba floreciendo. A medida que la noche avanzaba, Alejandro y Ana María decidieron organizar un pequeño encuentro para celebrar el éxito del concierto. Invitaron a los niños y a sus padres, y la sala de ensayo se transformó en un espacio acogedor, lleno de risas y música. Alejandro se sentó con Lucas y otros alumnos, compartiendo historias y riendo de los pequeños errores que habían ocurrido durante la presentación. Se dio cuenta de que, al normalizar los errores y celebrar las victorias, estaba ayudando a los niños a abrazar sus propias imperfecciones. ¿Recuerdan la canción que cantamos sobre ser imperfectos?, preguntó Alejandro, y los niños asintieron entusiastamente. Creo que necesitamos hacer más canciones así, sobre lo bueno que es errar y volver a intentarlo. Los niños comenzaron a proponer ideas, una explosión de creatividad y entusiasmo que contagiaba a todos. Alejandro se sintió inspirado, viendo cómo sus lecciones estaban arraigándose en la mente y el corazón de los jóvenes. En los días siguientes, Alejandro comenzó a notar cambios no solo en sí mismo, sino también en los niños. Ellos estaban más seguros, más dispuestos a experimentar y a arriesgarse. Recordó a Lucas, que antes dudaba en tocar solos, pero ahora se estaba presentando con más frecuencia, radiante de alegría. La transformación de Lucas se convirtió en un reflejo de lo que Alejandro también estaba experimentando, un nuevo sentido de autoconfianza y la certeza de que el verdadero éxito estaba en abrazar la jornada, no solo los resultados. Ana María también notó los cambios. La amistad entre Alejandro y los niños se fortaleció, y ella vio cómo el apoyo mutuo estaba creando un ambiente saludable y alentador. En los momentos de reflexión, Ana María a menudo hablaba sobre la importancia de aceptar las fallas como parte del crecimiento. Conversaban sobre cómo esas experiencias los moldeaban y cómo podían usar sus historias para inspirar a otros. Alejandro comenzó a dar pequeños pasos hacia una nueva fase de su carrera. Decidió crear un programa de música comunitaria donde otros niños pudieran unirse y aprender con ellos. La idea de compartir su pasión por la música y ayudar a otros a superar sus propios miedos se convirtió en su nueva misión. Se dio cuenta de que sus experiencias no eran solo sobre él, eran un puente para ayudar a otros a encontrar su propia voz.
Mientras organizaba el programa, Alejandro reflexionó sobre lo que realmente significaba tener éxito. Para él, el verdadero éxito estaba en ver a los niños desarrollarse, en verlos seguros y felices. Entendió que los logros materiales eran efímeros, pero las conexiones humanas y las lecciones de vida eran atemporales. Las historias de cada niño se convirtieron en parte de su propia historia, y eso era la verdadera riqueza. Con el tiempo, Alejandro y Ana María se convirtieron no solo en colegas, sino en amigos cercanos, unidos por la misión de empoderar a los niños a través de la música. Se apoyaban mutuamente, compartiendo sus miedos y victorias, y la amistad que habían construido se convirtió en una fuente de fuerza. Las lecciones que aprendieron juntos fueron transmitidas, y Alejandro aprendió a abrazar la vulnerabilidad como un símbolo de valentía. La vida de Alejandro había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Ya no era el hombre paralizado por el miedo, sino un mentor que veía belleza en las imperfecciones y fuerza en las debilidades. Y, al mirar a los niños que ahora brillaban con confianza, sabía que, juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Pasaron meses desde aquella presentación transformadora, y Alejandro estaba sentado en su nueva aula, rodeado de niños que reían y jugaban mientras se preparaban para otra sesión de música. Observaba a cada uno de ellos, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había sucedido. Reflexionaba sobre su viaje, desde los momentos de inseguridad hasta el crecimiento que experimentó junto a sus alumnos. Los recuerdos de las noches solitarias de ensayo y de las dudas que lo atormentaban eran ahora solo ecos lejanos, reemplazados por una nueva realidad donde la música era una fuente de alegría y conexión. Ese día, la sala estaba llena de energía. Los niños estaban emocionados por compartir sus propias composiciones, un proyecto que habían creado tras el éxito del concierto. Alejandro se dio cuenta de cómo cada uno de ellos había encontrado su voz, y eso lo llenó de orgullo. Recordó a Lucas, que, después de aquel primer concierto, se había convertido en uno de los participantes más entusiastas. El chico ahora lideraba su propia presentación, mostrando a todos que el valor y la confianza podían florecer en cualquiera, independientemente de sus inseguridades iniciales. Mientras dirigía la clase, Alejandro sintió una ligereza en el corazón. Sabía que las experiencias que había compartido con los niños fueron mucho más allá de la música. Aprendieron la importancia de levantarse después de una caída, de abrazar sus imperfecciones y de celebrar cada pequeña victoria. Y, al hacer eso, Alejandro se dio cuenta de que él mismo se había transformado. El miedo que antes lo paralizaba ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por un sentido de propósito y pasión. Ana María, que se había convertido en una amiga cercana y socia invaluable, también notó los cambios. Juntos, decidieron expandir el programa de música comunitaria, abriendo las puertas a más niños del vecindario. La idea de crear un espacio seguro donde cada uno pudiera expresarse, aprender y crecer se convirtió en un objetivo común. Organizaron eventos, encuentros e incluso festivales de música, donde los niños podían mostrar sus habilidades y apoyarse mutuamente. La alegría y la energía que surgían de esos eventos eran palpables, y Alejandro sentía que estaba cumpliendo un llamado más grande que él mismo. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito para él. Antes, lo había medido en términos de reconocimiento y logros personales. Ahora, sabía que el verdadero éxito era ver el crecimiento de los demás, la felicidad que surgía cuando los niños se sentían libres para ser quienes realmente eran. Recordó sus propias luchas y cómo cada error, cada fallo, había sido una oportunidad disfrazada para aprender y levantarse de nuevo. Para él, la riqueza ahora estaba en las conexiones humanas y en las lecciones que compartía. No era solo la música lo que los unía, era la amistad que se había formado entre Alejandro, Ana María y los niños. Esa conexión era un testimonio del poder de la vulnerabilidad y del apoyo mutuo. Alejandro aprendió a ver el mundo de una manera más amplia, entendiendo que cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas y sus propias victorias. Esta nueva perspectiva enriqueció su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. A medida que más y más niños se unían al programa, Alejandro se dio cuenta de que cada uno de ellos traía una carga única, llena de historias emocionantes y desafiantes.
Comenzó a escuchar esas historias, a valorar cada experiencia y a reconocer que cada persona tenía algo que enseñar. Las amistades inesperadas que se formaban entre los niños y entre ellos y los adultos eran un recordatorio constante de que la vida es mucho más rica cuando se está abierto a nuevas conexiones. Un día, mientras caminaba por la escuela después de un ensayo, Alejandro se detuvo a observar a los niños jugando y riendo. Sintió una ola de paz, una aceptación profunda de que, independientemente de lo que el futuro deparara, había encontrado su lugar. Estaba en armonía con sus emociones y sus experiencias, y eso lo hacía sentirse completo. El miedo se había transformado en valentía, y las inseguridades en fuerza. Alejandro sabía que el viaje estaba lejos de terminar, la vida seguiría presentando desafíos y oportunidades para aprender. Pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con un corazón abierto y una mente curiosa. Había aprendido la importancia de ser amable consigo mismo, de aceptar sus fallos y de celebrar su evolución. Quería que sus niños llevaran esas lecciones a la vida, para que pudieran recordar siempre que la verdadera música de la vida está hecha de altibajos, y que cada nota, ya sea suave o desafinada, forma parte de la bella sinfonía que todos estamos creando juntos. Pasaron meses desde aquella presentación transformadora, y Alejandro estaba sentado en su nueva aula, rodeado de niños que reían y jugaban mientras se preparaban para otra sesión de música. Observaba a cada uno de ellos, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había sucedido. Reflexionaba sobre su viaje, desde los momentos de inseguridad hasta el crecimiento que experimentó junto a sus alumnos. Los recuerdos de las noches solitarias de ensayo y de las dudas que lo atormentaban eran ahora solo ecos lejanos, reemplazados por una nueva realidad donde la música era una fuente de alegría y conexión. Ese día, el aula estaba llena de energía. Los niños estaban emocionados por compartir sus propias composiciones, un proyecto que habían creado tras el éxito del concierto. Alejandro se dio cuenta de cómo cada uno de ellos había encontrado su voz, y eso lo llenó de orgullo. Recordó a Lucas, que, después de aquel primer concierto, se había convertido en uno de los participantes más entusiastas. El chico ahora lideraba su propia presentación, mostrando a todos que la valentía y la confianza podían florecer en cualquiera, independientemente de sus inseguridades iniciales. Mientras lideraba la clase, Alejandro sintió una ligereza en el corazón. Sabía que las experiencias que había compartido con los niños iban mucho más allá de la música. Habían aprendido la importancia de levantarse después de una caída, de abrazar sus imperfecciones y de celebrar cada pequeña victoria. Y, al hacer esto, Alejandro se dio cuenta de que él mismo se había transformado. El miedo que antes lo paralizaba ahora era un recuerdo distante, reemplazado por un sentido de propósito y pasión. Ana María, que se había convertido en una amiga cercana y socia invaluable, también notó los cambios. Juntos, decidieron expandir el programa de música comunitaria, abriendo las puertas a más niños del vecindario. La idea de crear un espacio seguro donde cada uno pudiera expresarse, aprender y crecer se convirtió en un objetivo común. Organizaron eventos, encuentros e incluso festivales de música, donde los niños podían mostrar sus habilidades y apoyarse mutuamente. La alegría y la energía que surgían de esos eventos eran palpables, y Alejandro sentía que estaba cumpliendo un llamado más grande que él mismo. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito para él. Antes, lo había medido en términos de reconocimiento y logros personales. Ahora, sabía que el verdadero éxito era ver el crecimiento de los demás, la felicidad que surgía cuando los niños se sentían libres para ser quienes realmente eran. Recordó sus propias luchas y cómo cada error, cada fallo, había sido una oportunidad disfrazada para aprender y levantarse de nuevo. Para él, la riqueza ahora estaba en las conexiones humanas y en las lecciones que compartía. No era solo la música lo que los unía, era la amistad que se había formado entre Alejandro, Ana María y los niños. Esa conexión era un testimonio del poder de la vulnerabilidad y del apoyo mutuo. Alejandro aprendió a ver el mundo de una manera más amplia, entendiendo que cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas y sus propias victorias. Esta nueva perspectiva enriqueció su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. A medida que más y más niños se unían al programa,
Alejandro se dio cuenta de que cada uno de ellos traía una carga única, llena de historias emocionantes y desafiantes. Comenzó a escuchar esas historias, a valorar cada experiencia y a reconocer que cada persona tenía algo que enseñar. Las amistades inesperadas que se formaban entre los niños y entre ellos y los adultos eran un recordatorio constante de que la vida es mucho más rica cuando se está abierto a nuevas conexiones. Un día, mientras caminaba por la escuela después de un ensayo, Alejandro se detuvo a observar a los niños jugando y riendo. Sintió una ola de paz, una aceptación profunda de que, independientemente de lo que el futuro le deparara, había encontrado su lugar. Estaba en armonía con sus emociones y sus experiencias, y eso lo hacía sentirse completo. El miedo se había transformado en valentía, y las inseguridades en fuerza. Alejandro sabía que la jornada estaba lejos de terminar, la vida continuaría presentando desafíos y oportunidades para aprender. Pero ahora, estaba preparado para enfrentarlos con un corazón abierto y una mente curiosa. Había aprendido la importancia de ser amable consigo mismo, de aceptar sus fallas y de celebrar su evolución. Quería que sus niños llevaran esas lecciones a la vida, para que pudieran recordar siempre que la verdadera música de la vida está hecha de altos y bajos, y que cada nota, ya sea suave o desafinada, es parte de la hermosa sinfonía que todos estamos creando juntos. En un momento de reflexión, Alejandro se volvió hacia Ana María y dijo: «Nunca pensé que podría encontrar tanta felicidad en ver el crecimiento de los demás. La música es solo un medio, pero lo que realmente importa son las conexiones que hacemos». Ana María sonrió y respondió: «Y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una historia, y cuando compartimos, crecemos juntos». Con un brillo en los ojos, Alejandro se dio cuenta de que lo que comenzó como una simple pasión por la música se transformó en un poderoso movimiento de transformación. Deseaba que todos los que cruzaran su camino pudieran encontrar esa misma alegría y conexión. Alejandro decidió que era hora de invitar a todos los que acompañaban su viaje a reflexionar sobre sus propias historias. «Si alguna vez te has sentido inseguro o perdido», dijo en un evento comunitario, «sabe que eso es parte del proceso. Cada uno de nosotros tiene su propio camino por recorrer. No tengas miedo de abrirte, de ser vulnerable. La música de la vida es más hermosa cuando tocamos juntos». Concluyó, con una sonrisa en el rostro, compartir sus experiencias, sus victorias y sus lecciones. Sigamos con esta sinfonía de amor y amistad, porque juntos podemos crear algo verdaderamente extraordinario. Y así, Alejandro no solo encontró su propósito, sino que también inspiró a otros a buscar el suyo, creando una red de apoyo que resonaría por muchos años. Ahora, más que nunca, el mensaje estaba claro: la vida es un viaje compartido, y cada uno de nosotros tiene un papel esencial en la canción que estamos creando juntos.